Motiva a un discípulo estar apasionado, tener esas ganas de ser un discípulo. Siguiendo la serie que venimos viendo de este mandato que nos dejó Cristo de ir y hacer discípulos. Arrancando, podríamos definir qué es un discípulo. Fuera de la Biblia, ¿qué puede ser un discípulo? Un alumno. Un alumno, muy bien. Puede ser alguien que tiene un oficio, un mecánico, un deportista, cualquiera sea. Y para llegar a ser y ser un profesional en esa actividad, necesita de motivaciones. Pero para ser un discípulo, la definición sería dedicar cada momento de la vida, cada oportunidad y cada recurso para llegar a esa causa, cualquiera fuera. Un deportista, ¿cuál puede ser? Bueno, porque le gusta, o porque le apasiona, o porque lo ha visto por televisión. Y un alumno, como dijo acá la hermana, Jesús nos deja un versículo muy simple y también muy lindo para meditar, que está en Lucas 6, no hace falta que lo busques, para ver cómo nos perfecciona, nos quiere perfeccionar Dios por intermedio de su palabra. En Lucas 6:39 dice: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? Los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Entonces, para llegar a ese objetivo tenemos que perfeccionarnos. Ahora, para llegar a ser un discípulo de Cristo, el concepto es más o menos el mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Dedicar nuestros momentos, las oportunidades y los recursos a la causa de Cristo. Bien. Ahora, ¿cómo lograr que un discípulo sea y dedique todo lo que tiene que dedicar para ser un discípulo de Cristo? Bueno, tiene que dedicar su vida a una vida consagrada al Evangelio, y de esa manera lograremos discípulos bíblicos. Pero también sabemos que hubieron discípulos allá en Juan 6 que fueron por los panes y los peces, ¿no? Que dice: ustedes me siguen porque comieron y se saciaron, pero el que coma este pan y el que beba esta sangre no tendrá hambre ni sed jamás. Y ahí Pedro le dijo: qué dura que son estas palabras, ¿no? Y de 15.000 aproximadamente que se estima, quedaron 12. Qué dura que son estas palabras, ¿no? ¿Cómo cuesta ser discípulos y cómo cuesta que la iglesia logre buenos discípulos? Para ello, ¿cómo lograrlo? Vamos a ir a la segunda carta de los Corintios que Pablo le dedicó, que está en el versículo 9. Segunda de los Corintios, versículo 9. Vamos a ver, Pablo, qué motivaciones o qué lo motivaba a ser el discípulo que fue. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Versículo 9. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serles agradables, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Versículo 11. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para vosotros. Pues el amor de Cristo nos apremia,
habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, el apóstol Pablo entendía el valor de la vida de Cristo, de su muerte y de su resurrección. Y esta pasión de los perdidos, de su dedicación a la causa de Cristo y la disposición a sufrir, fue lo que lo llevó a ser el discípulo que fue y los discípulos que quiso lograr hacer. Y también fue lo que lo llevó a hacer la causa misionera, lo que lo lanzó hasta el día de hoy que lo conocemos y que no se ha podido comparar en los últimos 2000 años. Ahora bien, acá en este texto que acabamos de leer vamos a tratar de sacar 5 motivaciones que lo llevó a ser este discípulo. Y el primero lo encontramos en el versículo 10, que dice: pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Como cristianos sabemos que la salvación no se pierde, pero cuando hemos recibido a Cristo, hemos recibido dones espirituales, talentos. Pablo, consciente de esto, dice: saco provecho de lo que el Espíritu me ha dado, se me ha sido otorgado. ¿Por qué? Porque voy a tener que rendir cuenta, comparecer delante del tribunal de Cristo. Entonces no me quedo quieto, algo tengo que hacer con lo que he recibido. Cuando nosotros consideramos este pago que se ha hecho por el reino, eso no es una motivación para salir y exponer y usar y sacarle el provecho a los talentos que hemos recibido. ¿Es una motivación o no? Sí. Pablo sabía muy bien, y esto lo podemos ver un poco mejor en la parábola de los talentos que está en Mateo 25. La parábola de los talentos, sabemos que una persona, un siervo, recibe 5 talentos, devolvió 5 talentos. Otro recibió 2 talentos y devolvió 2 talentos. Y la respuesta del Señor para los 2 siervos fue prácticamente la misma. Le dijo: bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ven y entra al gozo del Señor. Sin embargo, uno recibió 5, devolvió 5, y otro recibió 2 y devolvió 2. O sea que no se trata de los resultados, sino que se trata de la fidelidad. Porque también en la parábola de los talentos está el que recibió 1. ¿Y qué hizo? Fue y lo enterró. ¿Y qué le dijo el Señor? Siervo malo y perverso y perezoso. Si sabías que no podía producir nada, al menos lo hubieras puesto en el banco para que me generara algunos intereses. Ahora, sabiendo que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿qué quieres recibir cuando partamos de esta vida y nos reciba el Señor? ¿Qué, bien hecho, buen siervo fiel o siervo malo y perezoso? Siervo fiel, ¿no? Creo que todos. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces con los talentos y el poder que hemos recibido del Espíritu Santo? Acuérdense que en Hechos 1 dicen: vendrá el Espíritu y recibirán poder. ¿Qué hacemos entonces? Bien. Segundo punto, lo encontramos en el versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, ¿qué hacemos? Persuadimos a los hombres. ¿Qué es el temor del Señor? Bueno, el temor del Señor en el Nuevo Testamento nos habla de la admiración, la reverencia por su santidad, su poder y su majestad. Pablo, conociendo de este temor, ¿qué hace? Persuade a los hombres. ¿Y qué es persuadir a los hombres? Bueno, es la manera de dominar algunos argumentos para convencer a las personas de algo. Si bien confiamos en el Espíritu Santo, que es el que hace la obra, pero nosotros tenemos que persuadir a esa persona para llevarle, en este caso, el Evangelio.
¿Y el mendocino qué tal es para persuadir a las personas? Sobre todo cuando vamos a comprar algo. Un vehículo, nos dicen es tanto, y nosotros, pero está flojito cubierta, tira un poquito de humo azul, ¿no? Bueno, eso es persuadir prácticamente a una persona. ¿Por qué? Pablo, conociendo este temor, persuade, hace el uso de este dominio y persuade a las personas. Él fue persuadido. ¿Y usted cómo conoció del Evangelio? Conoció del Evangelio por una persona que temía a Dios y por eso, sabiendo y conociendo la condición que usted estaba, vino y le compartió del Evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no lo experimentamos, muchas veces o no tenemos la convicción o desconocemos del poder, justamente por eso, porque no lo ponemos en práctica. Y si usted ha recibido el Evangelio de una persona que era temerosa de Dios, se lo ha compartido porque sabe que el poder de Dios transforma a las personas. Ahora, si usted no hace el uso de este poder, nunca va a haber la mano y el poder de Dios, nunca va a poder experimentar el poder de Dios. Tenemos que arrancar con poco, nadie nace sabiendo. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Dios nos pide que vayamos. Y que tengamos esa convicción, que la experimentemos, porque los resultados, a la larga y a la corta, lo vamos a ver. No porque nosotros hayamos hecho algo, sino que el poder de nosotros, del poder de Dios, obrando en nosotros. Bueno, vamos a rendir cuenta y el temor del Señor. El tercer punto lo vemos en el versículo 14, el amor de Cristo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, en algunas otras versiones dice, nos apremia, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pablo se consideró tan en deuda con la causa de Cristo, que dice, se ha pagado tanto por mí, se ha hecho tanto por mí, que se sentía en deuda con Dios. Entonces dijo, yo no me voy a quedar quieto, yo algo voy a hacer. Y lo encontramos un poco más detallado en Filipenses 2:6-9, que fue el pasaje que citó acá el hermano Timoteo, que dice, allá pues en nosotros de sentir. Si lo quieren buscar, así lo leemos juntos, porque ahí, si bien lo leyó Timoteo el domingo pasado, Filipenses 2:6-9, son 3 versículos nada más. Quería destacar unas palabras que son muy importantes y por eso, si me ayudan, lo leemos juntos. Filipenses 2:6-9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, la palabra que quiero destacar acá es, haya pues este sentir. Ahora, ¿quién produce el sentir? ¿Quién produce la motivación de ir y hacer discípulos? Como dijo Lucía al principio, ¿qué produce esa felicidad, esas ganas de venir y cantar con alegría a Dios? ¿Quién produce? El amor a Cristo. El amor a Cristo. El amor a Cristo. ¿Por qué? Allá en Efesios, vemos que Efesios, el apóstol Pablo, la carta que le escribe, vemos todas las bendiciones espirituales que tenemos, los dones espirituales, el cuerpo de Cristo, lo que era la iglesia, la armadura de Cristo, una iglesia extraordinaria de ejemplo que nos dejó para que nosotros aprendiéramos de esa iglesia. Pero en el capítulo 2 él les remarca y les recuerda, no se olviden que ustedes antes estaban muertos de sus delitos y pecados. Y después en Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. ¿Por qué traigo estos 2 versículos? Porque dice, haya pues este sentir. Si usted no tiene este sentir, si usted no produce esa alegría,
no la siente, es porque prácticamente, espiritualmente, no ha tenido a Cristo. Y lamentablemente no se puede discipular gente que espiritualmente está muerta. Porque en el versículo 13 que leímos de Corintios, dice, si estamos locos es por Dios, pero para vosotros estamos cuerdos. Si no tiene a Cristo, le va a parecer una locura lo que nosotros le queremos decir, porque arrancamos diciendo que un discípulo es entregar cada momento, entregar cada recurso, aprovechar cada oportunidad, una vida rendida completa a Dios. Usted va a decir, está loco. Y claro, es normal porque puede tomarlo como locura, porque también en 1 Corintios 1, Pablo dice, el Evangelio es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Amén. ¿Y cómo que para los que se salvan? Porque los que se salvan han experimentado el poder de Dios. Y los que no han experimentado el poder de Dios lo ven como locura. Por eso capaz el intentar discipular o el hacer discípulo y el rendir nuestra vida a Cristo le va a parecer una locura. Otro de los motivos que traje este pasaje de Filipenses, haya pues sentir, era lo que Pablo había experimentado, era la magnitud de lo que Dios hizo por nosotros. Prácticamente Dios en su gloria, en su trono, bajó y tomó forma de siervo, a la humillación y a la vergüenza, que era donde yo me encontraba, en la humillación y la vergüenza, para llevarme a la gloria. Tremendo, tremendo cómo Él la había impactado, y no es para menos, porque creo que ha comprendido, el que le ha sido quitado el velo y ha comprendido esto. No hay manera de decir, no puedo quedarme sentado, porque el Padre de la Gloria no se quedó sentado. Si bien está sentado en el trono, pero bajó y se humilló y se avergonzó para que yo que estaba en ese lugar me llevara a la gloria. Amén. Tremendo. ¿Cómo no voy a salir de mi comodidad, de mi zona de confort, para ir a compartir del amor de Dios con otra persona? Tenemos que darle el valor que corresponde a la obra de Cristo y salir a hacer algo. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Tenemos el poder del Espíritu Santo, pero tenemos que experimentarlo. Pero tal vez hemos escuchado tanto de este mensaje que no nos impresiona, capaz que no nos mueve, no lo valoramos, quizá no lo amamos tanto como Él nos ha amado, o quizá no lo amamos lo suficiente, porque si lo amáramos lo suficiente, Él dice que si me aman, guardarán mis mandamientos, y está en Juan 15, y tenemos un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento que tenemos? Ir y hacer discípulos. Entonces el mandamiento lo tenemos. ¿O no tenemos el mandamiento? Sí. Tenemos el mandamiento. Bien. Tenemos que experimentar ese grado de amor con el cual Dios nos amó sin reservas, y hacer discípulos. Entonces, bueno, traemos hasta acá rendir cuentas ante el tribunal de Cristo, el temor al Señor y el amor de Cristo. En el punto número 4 tenemos, que lo vamos a ver en el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tal vez hemos rebajado tanto el Evangelio que muchas veces le compartimos a una persona el mensaje, le hacemos hacer una oración y listo, pum, bienvenido a la familia de la fe, te bautizás y listo. No, cuando uno llega, gracias Silvia, a la familia de la fe, sí sé lo que sé. Cuando uno llega a la familia de la fe,
¿Qué empieza? ¿Qué empieza? ¿Qué se le otorga? Un discipulado. ¿Por qué? Porque es una nueva vida, que es la nueva vida que tenemos en Cristo. Y este discipulado, esta carpeta, muchas veces la tomamos muy ligera porque tenemos, este discipulado tiene mucha oración, tiene muchas veces ayuno y muchas veces tiene algo muy importante que es el tiempo de un hermano, de una hermana que dedica, el mismo pastor, que dedica ir y hacer este discipulado a su casa o en la casa de quien sea. Entonces no tenemos esa gratitud de decir, bueno, realmente se me ha dado la oportunidad de que venga una persona y me diga qué hacer con esta buena noticia, porque ¿qué hacemos con esta buena noticia? Bueno, para eso está el discipulado, para poder saber qué sigue a partir de ahora. No es que recibo a Cristo y pum, me bautizo y chao, porque si no, no voy a entender. Y es una pena por ahí si no lo ha hecho, porque capaz que usted está en la iglesia y no sabe qué hacer con la buena obra, no sabe porque no ha hecho el discipulado, o se lo hizo otro, o lo dejó a medio hacer, y dice, no, yo me quiero bautizar nada más. No, realmente, pero si no hacemos esto, que tiene aproximadamente 10, 15 capítulos, no vamos a saber cuál es realmente el propósito que tiene Dios para con nosotros. Pero gracias a este discipulado podemos saber qué hacer con esta buena noticia. También al terminar el discipulado, por lo menos en la iglesia Sígueme, en la iglesia de mamá de nosotros, nuestra, al terminar el discipulado, al ser bautizado, se nos daba esta revistita que era servir, que son todos los ministerios que tiene la iglesia, porque se nos da la posibilidad, como iglesia de los hermanos libres, el poder decir, bueno, yo podría andar acá, esta es una iglesia nueva. En algún momento vamos a llegar, Dios mediante, a saber cuáles son los ministerios, pero como iglesia nueva creo que todos sabemos las necesidades que tiene la iglesia. Después, un pasaje que cité hace un par de domingos atrás, Pablo les recordaba a los corintios la situación que nos había encontrado Dios cuando llegó Dios a nuestra vida. ¿Cuál era nuestra situación? Esclavos del pecado. En 1 Corintios 7:22 lo podemos ver. Y recuerda que si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Cuando vemos somos libres en el Señor, qué lindo, suena espectacular, pero cuando decimos esclavo en Cristo, no, volver a la esclavitud de Cristo, no, yo vuelvo a mi vida pasada, si bien recibí a Cristo, pero no dejo de hacer la vida que tenía antes. Y tenemos un versículo espectacular también, y lo tenemos en el cartel de la iglesia, que es Mateo 11:28, que dice, vengan a mí los que están cargados, los que están cansados, que yo los haré descansar. Es hermoso, espectacular. Y sigue el versículo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermoso. Da paz el solo hecho de leerlo, de escucharlo. Manso, bueno de corazón, descanso a nuestras almas. Pero cuando dice, porque mi yugo es más fácil de llevar y ligera es mi carga, decimos, no, otro yugo. No sé si me voy a poner ese yugo. Bueno, si él nombra un yugo en este versículo, es porque antes teníamos otro yugo, que el yugo era lo que unía a otro animal para hacer fuerza juntos. Entonces digo, no, me voy a poner el yugo de Cristo y llevar las cargas de él que son más ligeras. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos volvemos a poner el yugo de la esclavitud. Pareciera que no nos gustara la libertad y el amor que Cristo nos otorga cuando descansamos en su presencia. Y Santiago 4 nos hace recordar por qué volvemos al yugo de la esclavitud. Ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden para su propio deleite.
Volvemos a los 15.000 discípulos que seguían a Cristo por los panes y los peces, pero cuando tenemos que agarrar el yugo, no, volvemos a la esclavitud. ¿Y qué pedimos a Dios siempre? Son 5 palabras lo que le pedimos siempre, y empiezan con P, las 5 palabras: prosperidad, posesión, poder, prestigio y placer. Si nosotros sacamos una mesa ahora afuera como iglesia y ponemos un cartelito consejería espiritual, sería normal que las personas vinieran con algún tipo de estas necesidades, ¿no? Sería lo más normal, para eso está la iglesia, para poder guiarlo espiritualmente, para poder guiarlo a ver cuál es el propósito que tiene Dios para con su vida, sería normal. Metemos la mesa adentro, ponemos el mismo cartel y van a haber personas con las mismas necesidades, con los mismos problemas en la familia, sea tanto matrimoniales, de hijos, de padres, de hermanos. Es triste, ¿no? Imagínense para Dios si no es triste, que pagó nuestra vida ni con oro ni con plata, con sangre. Quinto y último punto, lo vamos a ver un poco mejor, que está en el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. Bueno, ¿por qué Pablo habla de que somos nueva criatura? ¿Será que Pablo no tuvo otra vida o nació con Cristo? ¿Cuál era la antigua vida de Pablo? Lo podemos ver en Filipenses 3. Vimos Filipenses 2 y ahora vamos a traer Filipenses 3 a partir del versículo 4. ¿De dónde era o qué hacía Pablo antes de llegar a Cristo? Antes de ser persuadido por el poder de Cristo. Dice, a partir del versículo 4: aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en su propio esfuerzo, yo la tengo aún más. Poco ego tenía Pablo, ¿no? Fui circuncidado a partir del 5. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy ciudadano de Israel, de pura cepa, y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía a la ley, al pie de la letra. ¡Wow! Tremendo lo que era Pablo, se le inflaba el pecho de lo que fue antes de Cristo. Pero sin embargo en el 7 dice: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se lo compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por el amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. ¡Fua! De la tribu de Benjamín, ¿qué dice Pablo? Basura. Hebreo, verdadero hebreo de los hebreos, basura. Miembro de los fariseos, basura. Perseguía a la iglesia con crueldad, basura. ¿Consideramos basura nosotros cuando volvemos a nuestra antigua vida? ¿O ponemos en primer lugar a Cristo? Hay que experimentarlo, hay que vivir a Cristo. Tenemos que tener esa afinidad con el Espíritu Santo. Pablo nos deja esta enseñanza magistral porque él vivía a Cristo. Y nosotros tenemos, gracias a él, un ejemplo a seguir, porque era tal la afinidad que tenía Pablo con el Espíritu Santo, que había momentos que le decía: no, Pablo, acá no tenés que predicar. Acá no, más allá. Cuando llegaron a Misia, esto está en Hechos 16, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no existían los profetas. Ya había sido enviado el Espíritu Santo para que supiéramos saber a dónde ir y a dónde no ir.
Ese es el poder de Dios. Ese es el poder que nos ha sido otorgado para que ya no nos manejemos por un celular o que le tengamos que preguntar a una persona qué tenemos que hacer. Ir y buscarlo todos los días y decirle: Señor, ¿a dónde me querés? Heme aquí, acá estoy. Y cuando lleguemos a un lugar donde no tenemos que estar, no se haga problema, Dios nos hace saber que no tenemos que estar en ese lugar. Al punto tal, afinidad tenía Pablo, que sabía que iba a ser sacrificado y dónde iba a ser sacrificado. La Biblia no habla de cómo fue sacrificado, pero se deduce que en Roma a los seguidores de Cristo los decapitaban, así que es muy probable que hubiera muerto decapitado. Así que, hermanos, este ha sido el mensaje. Rogamos a Dios siempre que podamos ser fieles a los dones, a los talentos que hemos recibido, porque vamos a comparecer al final de nuestra carrera en el tribunal de Cristo. Vamos a tener que rendir cuentas por lo bueno, por lo malo, por lo que no hayamos hecho. Y yo no sé ustedes qué quieren recibir del parte del Señor cuando estemos allá en su presencia, en su gloria. ¿Cómo quieren que lo reciba? ¿Siervo malo y perezoso? ¿O bien hecho, buen siervo y fiel? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Amén. Amén. Oramos.